Muy bien, pues este segundo, digamos, gran bloque de la jornada, lo que queríamos, el objetivo que tenemos es, bueno, abordar en mesa redonda, desde el punto de vista de cada uno de los laboratorios que ha ido interviniendo, pues distintas problemáticas que en el ámbito también de CIVIC, bueno, pues bueno, pues sobrevuelan y como ya había comentado y adelantado María Pía, pues estamos trabajando, bueno, en identificar y delimitar determinadas problemáticas para abordarlo en la ciudad de Madrid, pero nos interesaba mucho también contar con vuestra visión y vuestra experiencia previa. Sí es cierto que en las intervenciones que habéis realizado en los distintos laboratorios hay muchos, varios proyectos y experiencias que ya van alineadas un poco en torno a las problemáticas que queríamos abordar, que son dos. Por un lado, el envejecimiento de la población y, por otro lado, los colectivos juveniles en barrios desfavorecidos. Entonces, empezamos con la primera problemática, que es el envejecimiento de la población, que es un problema estructural de toda la sociedad española y yo creo que bueno, ya ha alcanzado otros niveles también bueno, de Occidente, digamos. Y ahí sí que os queríamos preguntar a los distintos intervinientes, bueno, si tenéis, ¿cómo entendéis que este problema, que el envejecimiento de la población, bueno, pues representa un desafío? ¿Por qué dimensiones pensáis que representa un desafío o un reto en los entornos en los que vosotros actuáis y trabajáis? También, bueno, y aprovechando que yo creo que en cada intervención podéis también comentarnos, pues si ya habéis abordado, que ya vemos que sí en muchas ocasiones, ¿no? Esta problemática desde vuestros hubs o laboratorios, o qué estrategias pensáis que pueden ser útiles para afrontarlo. Y igualmente, pues si queréis destacar algunos proyectos que no hayáis mencionado o, bueno, o poner más en valor otros que ya hayáis contado, pero bueno, iniciativas o proyectos que hayáis puesto en marcha o que pensáis que se pueden poner en marcha para mejorar la calidad de vida de las personas mayores o para fomentar la participación en la comunidad, bueno, pues os agradeceríamos, ¿no? Que respondierais. De momento, bueno, dejamos el turno de palabra un poco libre, o sea que si queréis empezar en cualquiera de los laboratorios para intervenir, si no, bueno, pues vamos ordenando. No sé si, bueno, hay, por ejemplo, GIS, que es verdad que habéis contado el último proyecto de salsa, que yo creo que tenía relación también, ¿no? con este tema. Si queréis comenzar, por ejemplo. Vale. A ver, podemos pensar a nivel de retos. Hay muchos retos. Yo creo que como en dos aspectos, ¿no? Por un lado, es un reto para el sistema, ¿no? El incremento demográfico de la población, ¿no? Que seremos tantos más, ¿no? Que se va a duplicar, triplicar en los próximos años el número de personas de más de 65 años. El boom, el baby boom, ¿no? O sea, que está llegando y evidentemente que como sistema este incremento del envejecimiento de la población lo tensiona evidentemente y que por lo tanto los servicios que se están ofreciendo a día de hoy no van a ser suficientes para dar cobertura tanto desde el punto de vista sanitario como social a esta población. Por lo tanto, me parece un reto súper importante, ¿no? De ahí también, o sea, por otro lado, hay, pues, decir cómo a nivel de sistema vamos a poder seguir manteniendo estos servicios, sean sanitarios o sociales, para ayudar a tener un envejecimiento saludable y dar la cobertura necesaria. Y por otro lado está el cómo, de alguna manera, sensibilizamos a la población de que envejecer no siempre tiene que ser igual a problema, a más intensidad de servicios sociales ¿no? y de dependencia, sino que hay que hacer todo un trabajo desde mi punto de vista, y estoy hablando como yo, como CEO, ¿no? Es decir, hay que sensibilizar a esta población para que se corresponsabilicen de su salud y de los cuidados que necesitan, de promover este envejecimiento autónomo y saludable, hábitos saludables como hemos visto en el proyecto de Salsa, ¿no? De alimentación, pero también de
de actividad física, de ocio, ¿no? Que al final todos se acaban interrelacionando y que vemos que estos determinantes más sociales tienen un impacto muy importante en la salud, como hemos podido ver en el proyecto Salsa, ¿no? O sea, tú comes saludable, creas una red de contacto, ¿no? A raíz de este proyecto y mejora los impactos a nivel de depresión y ansiedad, por decir algo, ¿no? Mejoras la calidad de vida. Yo creo que los dos grandes retos para mí serían ver cómo se puede destensionar el sistema. Yo creo que todo el mundo es consciente y hay que definir estrategias para destensionar a nivel de los sistemas. Y luego, por otro lado, esto, ¿no? La autorresponsabilidad en el cuidado, ¿no? En la salud y de las personas que van envejeciendo. Si queréis, este sería como los grandes retos, estrategias. Yo diría que desde el GIS las dos convocatorias que hemos generado son una manera de luchar contra, o sea, ¿no? Estamos como grandes retos, ¿no? Que decíamos participativos que se han definido, soledad no deseada, hemos visto proyectos Salsa, hay otros también en los cuales dices, bueno, actuando a este nivel, intentando mejorar ese sentimiento de soledad, impactamos menos en los servicios de salud y sociales porque las personas tienen menos dependencia, hay menos visitas a los hospitales y por lo tanto ahí ya estamos haciendo hincapié, ya estamos definiendo una manera. Y también en la segunda convocatoria de justamente alternativas comunitarias a la institucionalización, justamente esto va de promover proyectos para evitar, y fijaros, ¿no? Que os había explicado que partíamos de desinstitucionalización, ¿no? La idea es sí, hay que desinstitucionalizar porque es que no, el sistema no lo va a poder soportar y dices, vale. Y transformamos esto con la participación, desde un consenso participativo en la definición de este reto en alternativas comunitarias. Y esto es súper importante, esta promoción de alternativas comunitarias que hacen que personas que viven en sus casas puedan, y muchos de los proyectos que estamos incubando, lo que hacen es tener estos soportes a nivel comunitario que ayudan a las personas mayores a poder seguir estando en casa. Tenemos un proyecto de una universidad, de la Universidad de Enfermería y Terapia Ocupacional de aquí de Cataluña, que lo que hacen es una doble, introducen en el cuidado de las personas mayores en la comunidad dos tipos de perfiles, ¿no? Uno, que es la terapeuta ocupacional, que ayuda a que el domicilio esté adaptado para que su vida sea fácil y evitando posibles riesgos. Y luego una persona que ellos definen como asistente personal. Y es decir, esta persona, para que una persona que vive en un quinto piso, que tiene que bajar a la calle, que no hay ascensor, que además es verano, que está allá y no sale porque no puede bajar o porque no puede subir, este asistente personal se ocupa de que esta persona pueda ir al casal, ¿se dice casal? Sí, al casal del barrio, pueda hacer actividades, pueda tener una relación, pueda aumentar sus relaciones sociales, se pueda sentir mejor gracias a este acompañamiento. Entonces, yo creo que las dos convocatorias que hemos hecho, sin estar pensadas en este punto de envejecimiento, del problema del envejecimiento poblacional, responde perfectamente a cómo podemos hacer frente. Y creo que estos proyectos, ¿no? La idea de hacer estas pruebas de concepto que son cortas y que son rápidas, ¿no? Son muy interesantes en el sentido de decir, ¿sirve o no sirve? Porque si aportan valor, hay que buscar cómo replicar. Y aquí es gran reto del sistema, ¿no? Que nos estamos encontrando, es decir, cómo le damos continuidad económica a estos proyectos para seguir, porque hemos visto Salsa, pero había otro proyecto que es Cronisol, que es también personas que van a hacer paseos comunitarios en la naturaleza, con talleres que dinamizan y al final generan también red de contactos, ¿no? Y mejoran la calidad de vida, los valores sanitarios que se puedan medir, ¿no? Yo creo que esta sería un poco mi visión, ¿no? La visión GIS, un poco. Estupendo, Sion, muchas gracias. Y otros laboratorios, por ejemplo, Lab, bueno, también habéis comentado algún proyecto dirigido a personas mayores de 65 años. Bueno, ahí sí. No sé si tenéis o cómo pensáis también abordar este reto ya en la comunidad autónoma. Mira, desde Aragón, que ya sabéis que es tierra con alto índice de envejecimiento, a ver, como retos o cuestiones que yo creo que hay que tener en cuenta es, primero, la mirada al envejecimiento desde esta perspectiva del envejecimiento activo, que yo creo que muchas veces se nos olvida y colocamos a las personas mayores
en bolsas únicas, ¿no? o en perspectivas de miradas unidireccionales. Y el colectivo de personas mayores es muy diverso, incluso ahora ya intercultural y con derivadas de todo tipo, ¿no? Otra perspectiva interesante para mí es la perspectiva de derechos. Aquí ahora en Aragón, uno de los procesos participativos va a comenzar ahora a final de mayo. Va a ser el proceso participativo de una ley integral de derechos de las personas mayores, que es pionera o semi-pionera en el Estado español, que intenta aglutinar toda esta perspectiva que muchas veces se nos escapa, ¿no? De consideración de las personas mayores como ciudadanos de pleno derecho, ¿no? Y con sus peculiaridades y características propias. Va muy en línea de combatir el edadismo, que en esta sociedad y en los últimos años nos parece que es un tema muy, muy grave, ¿no? Además de pérdida por esa perspectiva discriminatoria del potencial y el valor que tienen los mayores, ¿no? Las personas mayores. En este sentido también otro gran reto es la integración de sistemas, la integración de políticas públicas. El ejemplo de Cataluña es fantástico porque sí que intenta armonizar en proyectos concretos pues, realidades que se quedan en tierra de nadie y son competencia compartida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego desde aquí nos importa mucho el tema de participación. Dar voz, que la participación sea realista, sea real, no sea una participación manipulada ni dirigida, sino que permita que las personas mayores tengan sus propias, ¿cómo te diría?, iniciativas. En este sentido va el Senior Lab, que os he compartido ya en el drive PowerPoint, que se va a diseñar este año, ¿no? Es una línea que nosotros hemos aprobado de cara al plan de la OGP en este periodo, el tema del trabajo con personas mayores. Y es muy importante escuchar a todas las voces y también desde una perspectiva abierta, intergeneracional, porque en el sector mayores estamos todos implicados de una u otra manera, ¿no? Y luego aquí en Aragón, uno de los elementos que tenemos que tener muy presentes es el tema rural-urbano. Las personas que envejecen en el medio rural arrastran tristemente los déficits que tienen las comarcas, los pequeños pueblos muy, 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 muy pequeños, muy envejecidos, que tienen dificultades de accesibilidad, transporte, servicios, etcétera, que quieras o no va a influir en todo lo demás. Y en este sentido, otra de nuestras líneas prioritarias del LAB para este periodo con la OGP es una línea de descentralización y trabajo con el mundo rural y, por supuesto, tienen que estar las personas mayores allí. Eso os podría decir. Bueno, el tema digital es clave. El proyecto de la compañía está dando unos resultados fantásticos y saca del rol de usuario de servicios a las personas mayores, que yo creo que esa concepción hay que comenzar a borrarla. Pensar que solo son usuarios de prestaciones, de servicios, de comedores, sino que son parte activa. Esa sería la idea clave. Muy bien, Jesús, muchísimas gracias. La verdad es que hay muchas realidades muy diferentes, ¿no? En cada territorio o en cada ámbito de actuación de cada laboratorio, ¿no? Si os parece, desde Comillas Living Lab, Bernardo, si queréis contarnos un poco vuestra visión sobre sobre este reto, gran reto, y posibles Claro que sí. soluciones, o si lo habéis abordado. Sí, mira, específicamente desde el Living Lab todavía no hemos abordado esta temática en particular, pero desde luego está muy, muy presente para nosotros. De hecho, yo también colaboro con la Oficina de Innovación y Apoyo al Docente acá en Comillas y hay muchos proyectos de aprendizaje y servicio, lo mencioné en algún momento anteriormente. Y justamente lo que se está logrando es crear proyectos de este tipo de impacto que está uniendo lo que está sucediendo en el aula con
con algunos partners o instituciones con quienes se va creando un proyecto en conjunto. Y así han surgido unas preciosas iniciativas. Cada año hay una convocatoria que se lanza, se premia también dentro de la universidad algunas de estas iniciativas. Y, por ejemplo, del Departamento de Enfermería y Fisioterapia, sé que ha habido una atención particular a este tema del envejecimiento, ¿no? Entonces, nada, ahí ha habido un programa que buscaba dar la posibilidad a los fisioterapeutas que están en formación a poder poner en práctica con algunas personas mayores estiramientos, caminatas en naturaleza y ese tipo de cosas. Entonces, también del Departamento de Educación hay similares intentos e iniciativas y proyectos. Pero claro, ahora nosotros desde el Living Lab, como estamos realmente en los inicios, seguramente vamos a ir tomando esta situación más presente también. Muy bien, muchísimas gracias, Bernardo. Diana, por parte de Novagop, en este sentido, si habéis trabajado en esta línea o tenéis pensado cómo abordarla o habéis reflexionado sobre ello. Pues, hola, bueno, ¿me oís bien? Sí. Sí, pero sí, te oímos muy bien. Genial, buenos días y muchísimas gracias. Perdona que te robé 10 segundos simplemente para agradeceros que la participación y la iniciativa, que es fantástica, ¿no? Este espacio para compartir, y estamos viendo que desde los diferentes laboratorios pues hay un montón de impulsiones, ¿no? a enganchar con los diferentes colectivos. Como hemos un poquito avanzado, ya lo ha comentado la directora, ¿no? No estamos ahora enfocados en este área, ¿no? de trabajo específico con personas mayores, pero lo que yo sí quiero reseñar, ¿no? Al final es un poco la metodología y la importancia de atender a los diferentes grupos, ¿no? Y darles ese espacio. Aquí estamos viendo iniciativas fantásticas, ¿no? Como la de Salsa, la de Senior Lab, y al final lo importante es dar voz, que esa participación directa sirva para influir, y al final obviamente esperamos incorporar, ¿no? todos estos grupos en los diferentes proyectos que vayamos desarrollando. Así que bueno, quiero ser breve porque sé que vamos a ir un poco más de tiempo y a lo mejor puedo extenderme un poquito más en el siguiente problema. Estupendo, Diana. Pues muchísimas gracias por la intervención. Y ya por último, María Pía, por parte de CIVIC. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, nosotros en realidad esta es una, como han dicho antes, es una de las problemáticas o temáticas, grandes temáticas que se identificaron en nuestro laboratorio. Es que no damos puntadas sin hilo, o sea, no os creáis que hemos sacado este tema por algo, sino porque queremos aprender de los demás. Yo creo que es fundamental saber cómo lo enfocan el resto de la gente. ¿Por qué se identificó en Madrid? Bueno, pues porque es el perfil sociodemográfico de Madrid. En el 2030 la población mayor de 65 años representará un 23%. Claro, estos 3 puntos más que en tan solo una década. Yo más que un problema, y lo habéis dicho, yo creo que lo habéis dicho tanto, me suena sobre todo Aragón, es una realidad que tenemos que afrontarla, pues yo creo que con un enfoque positivo. Hay que normalizarlo y tener pues acciones de envejecimiento activo, saludable. Que al final todos vamos a terminar siendo mayores, está claro. No tenemos que esperar para mejorar la ciudad ni descuidarla a que esto pase. No podemos poner, y esto lo ha dicho también Aragón, lo ha hablado de bolsas, yo diría, no podemos poner a los mayores en el furgón de cola, al final tienen que estar diseminados a lo largo de todo el tren, en los distintos vagones, y tienen que formar parte activa de la vida. En Madrid este es un problema que no es nuevo, es decir, que es un tema que no es nuevo, que está muy desarrollado. Hay una estrategia de ciudad amigable con las personas mayores que se enfoca desde una perspectiva muy amplia. Lo habéis dicho también, es lo malo de intervenir la última, que es que me repito un poco, pero bueno, se enfoca desde un punto de vista del entorno cívico, la participación, lo habéis explicado, en la vida, en el voluntariado, actividades intergeneracionales, el empleo. En el entorno asistencial, lo ha comentado Cataluña, los servicios sociales, esa prevención, atención integral. También tenemos un programa muy potente de soledad no deseada en las personas mayores, y luego el entorno urbano. En definitiva, una estrategia global que no es una estrategia viva, que tenemos que seguir alimentando, y yo creo que si podemos trabajar en ello, no sé si en los
pues no sé en qué plazo trabajaremos en ello en Civic, pero desde luego es un reto. Muchas gracias por nutrirnos de ideas. Muy bien, muchas gracias, Sí, María Pía. me he olvidado comentaros una cosa que creo que es importante también en esta materia. No la he contado en mi presentación porque la tenemos colocada aquí en Aragón vinculada más a transparencia, ¿no? Pero el tema de el acceso a la información y sobre todo tenemos un proyecto que lo tenemos lanzado con plena inclusión que trabaja en todo el tema del lenguaje fácil y lectura fácil y lenguaje fácil. Las personas, cuando estos chavales de plena inclusión trabajan cada mes en un montón de normativas, cómo interpretar un recibo de la luz, cómo conocer el catálogo de derechos en servicios sociales y sanitarios, etcétera, etcétera, no solo lo simplifican y aclaran para personas con diversidad funcional de todo tipo, sino sobre todo para muchas personas mayores. Y el tema de acceder en igualdad a todo pasa también por que la administración y todos sus servicios sean amigables en este sentido, pero amigables en la práctica, ¿no? Que puedas entender fácilmente todo, porque si no, vamos mal. Comenzamos a trabajar en planos diferenciados que no ayudan. Esto es lo que os quería comentar también. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jesús. Pasamos a la siguiente problemática que queríamos abordar, que son los colectivos juveniles en barrios desfavorecidos, que esta también es bastante multidimensional, ¿no? De cómo puede ser atacada y abordada. En este caso, bueno, si nos queréis comentar también alguna fórmula que consideréis que ha sido exitosa para abordar de alguna manera esta temática o si tenéis previsto hacerlo con alguna fórmula o si estáis reflexionando sobre ello. En este caso, yo creo que por hilar, Jesús, que es verdad que en Aragón creo que también, y has comentado, ¿no? Has puesto de manifiesto que había un proyecto de Social Impact Academy, ¿no? Que ya abordaba el tema del emprendimiento social entre jóvenes. No sé si habéis abordado la problemática ya de los colectivos ya más en barrios desfavorecidos. En principio, cuando los proyectos son abiertos y las convocatorias son abiertas a cualquier tipo de joven. Por supuesto que cuando se hace el Social Impact Academy y algún otro proyecto donde difundimos o intensificamos la información y la difusión, que es en aquellas redes asociativas, articuladas, que vienen trabajando desde hace décadas. Como muy bien decía antes María Pía, los labs tienen ¿cómo te diría? Unas posibilidades limitadas. O sea, no podemos abordar problemáticas hipercomplejas, multidimensionales, poliédricas, con un montón de actores y competentes y competencias y actores sociales, pensando que desde el lab lo vamos a solucionar. Ponemos nuestro grano de arena. Yo creo que también hay que ser en ese sentido, como te diría, realistas, humildes, ¿no? De tal manera que sí que cuando lanzamos proyectos cuidamos el que puedan llegar a jóvenes de todo tipo de perfil. Yo creo que esta materia, sobre todo en Madrid, que lo planteáis desde el mundo urbano, lo que hay que pensar es, primero, qué pasa en esos barrios para que sean desfavorecidos. Porque no solo habrá que trabajar con jóvenes, sino a lo mejor con mujeres, con adolescentes, con la infancia, ¿no? Aquí en Aragón, infancia y adolescencia está muy desarrollado todo el tema de consejos locales, ¿no? Incluso consejos de distrito. Y en Zaragoza, ¿no? Fundamentales para articular. El gran reto para mí es articular las redes de la gente que ya está trabajando. De tener un gran respeto a quien lleva décadas desde el trabajo social, la educación social, el trabajo de escuelas de segunda oportunidad, en un montón de proyectos de gente que trabaja ya en barrios. Y especialmente con adolescencia y juventud, que son colectivos más permeables a cualquier problema, ¿no? Y yo sí que os quería comentar una iniciativa que no comentaba antes. Hemos apoyado una iniciativa muy mágica, apoyamos hace unos años. Además es mi barrio, en Huesca, un barrio obrero, el Perpetuo Socorro,
apoyamos desde el Lab de Aragón una iniciativa que se llama Barrio Lab, para trabajar todo el tema identitario en el barrio, actividades intergeneracionales, actividades con jóvenes, que se articuló a partir de las bibliotecas, de la biblioteca del barrio. Y que son unos espacios muy interesantes. Las bibliotecas, de hecho aquí en Aragón, si hay una bibliotecaria activa en un pueblo, se convierte en un centro sociocultural. Y en los barrios lo mismo, ¿no? Entonces, ese proyecto fue muy interesante, ha generado muchas iniciativas muy bonitas, son autónomos, por supuesto, y todo el tema de red de bibliotecas vinculadas al trabajo con jóvenes y adolescentes es muy, muy interesante como idea, lo lanzo. Muy bien, Jesús. María Pía, si quieres, un poco por alusiones al tema de urbano, de los barrios y también por la experiencia de Civic en soledad no deseada en la población juvenil. Fenomenal. Bueno, pues sí, además es que estaba anotando, digo, por alusiones, sí, vamos a... Entonces, bueno, a ver, yo creo que Madrid, o sea, el problema porque se identifica, que también surge como problemática, ¿no?, dentro de estos talleres que hacemos. Madrid es una ciudad muy grande, una ciudad compleja y que tiene barrios y zonas más desfavorecidas. Nosotros tenemos el desequilibrio, ¿no?, o la necesidad de reequilibrio territorial. ¿Qué significa eso? Como dices tú, no solo para los jóvenes, sino en general, pues un acceso más limitado a recursos, menores oportunidades quizás de desarrollo, de movilidad social. Y nosotros sí que trabajamos, por supuesto, con todos los colectivos. Creemos también, es que digo, sí, o sea, colaboración pública-privada, total. De la mano del tejido asociativo, ¿no?, de todos esos activos comunitarios, todos, no solo la Dirección General de Participación Ciudadana, sino que otras personas que están presentes participando ahí, están en modo oculto, ¿no?, pero que están aquí en nuestra reunión, también tienen esta colaboración. Y con ellos co-creamos y proponemos soluciones conjuntas. ¿Por qué en Civic se habla de colectivos juveniles en barrios desfavorecidos? Primero, porque hay que concretar y para poder profundizar en un laboratorio de innovación social, como hemos dicho, esto es inmanejable. O reducimos el colectivo y aún así me parece demasiado genérico, porque abarca muchísimas cosas. O sea, es tan transversal que abarca mucho, pero es un poco por concretar y profundizar. Pero también porque nos preocupan los jóvenes, especialmente ¿por qué? Porque al final fenómenos como el abandono escolar, la desconexión del sistema, el desempleo, que pueden perpetuar este tipo de situación. Es decir, al final, si los jóvenes no solucionamos la situación de los jóvenes, se puede perpetuar con mayor intensidad, ¿no? Bueno, oye, podíamos haber elegido, de hecho, nosotros tenemos otro tema de las personas mayores, las mujeres, colectivos vulnerables, todo. En la medida de lo posible iremos enfocándolo todo y abordándolo todo en Civic. Yo creo que la solución, como en el otro caso, no tiene que venir primero de la mano de muchos actores, muchas alianzas, y luego no hay una única solución. Nosotros ya estamos abordando medidas, pero hay que profundizar y sobre todo buscar las sinergias incluso dentro del propio ayuntamiento, desde los servicios sociales, las actuaciones sociocomunitarias, apoyo educativo, formación para el empleo, salud comunitaria, todo lo que es la prevención de adicciones, socio saludable, regeneración urbana, muy importante, el entorno en el que tú vives. O sea, eso te genera oportunidades, te genera espacios saludables, espacios donde los jóvenes están tranquilos. Y nada, yo creo que precisamente, mira, en eso, simplemente porque podría ponerme a hablar de muchísimas cosas, pero en Civic fue muy importante el encuentro también con los jóvenes, ¿no? Al final, todas estas políticas habrá que hacerlas también no solo de lo que pensamos los que ya somos mayores, sino cómo lo ven ellos. Y fueron muy interesantes los talleres con la gente joven, porque al final lo que buscaban, nos dijeron que lo que buscaban era espacios de seguridad, buscaban la innovación, pero también esa protección, esa cercanía, lo presencial, el que les ayudásemos al desarrollo de habilidades. Bueno, muchísimas ideas, y yo creo que al final, por concluir, apostaría por dos cosas: por esa colaboración público-privada y también por ese diálogo mucho más intenso y cercano con los jóvenes, que yo creo que las administraciones no estamos todavía, nos tendemos a alejarnos. Aunque creemos que estamos cerca de los jóvenes, aún estamos bastante alejadas. Estupendo, María Pía, muchas gracias. Diana, no sé si desde Novagop también habéis abordado algún proyecto que tenga relación con estos colectivos juveniles. Sí, de hecho, estaba deseando lanzarme un poquito aquí, que aunque ya lo ha introducido Loredana al principio, estamos ahora con el proyecto de Lab Vivienda,
que es el que estoy liderando yo ahora con un equipo de jóvenes. Entonces, por introducirlo así brevemente, ¿no? Al final, y además en relación con lo que acaba de comentar María Pía, la importancia, ¿no?, de dar ese papel protagonista a los jóvenes, ¿no? Esa es la gran novedad de nuestro proyecto, es que los jóvenes, o sea, no solamente es que se les escuche, ¿no?, sino que al final el equipo investigador está formado por jóvenes y son los que han puesto los temas sobre la mesa, los que han enfocado las diferentes temáticas, hemos trabajado muchísimo en el árbol de problemas, en el mapeo de actores, para que luego involucrarles en los talleres que van a tener lugar en muy breve. Entonces, al final yo creo que lo más importante cuando hablamos de los colectivos más vulnerables, independientemente, como hace un momento estábamos comentando, ¿no?, enfocado a las personas mayores, a la brecha digital, en este caso a la brecha social, ¿no?, siempre uno de nuestros grandes retos y preocupaciones es involucrar a todos los actores, especialmente a los más vulnerables y a los que son más susceptibles de sufrir una desigualdad, ¿no?, que como señalaba María Pía, al final no podemos dejar a nadie atrás, y también un poco en relación con lo que comentaba Eugenio, que me ha gustado mucho, ¿no?, que o sea, el proceso de contar con los ciudadanos, hay que utilizar esa inteligencia colectiva para generar soluciones nuevas, diferentes a lo que ya conocemos. Y para eso es imprescindible experimentar, probar, equivocarnos, ¿no? No hay ideas buenas, ideas malas. Tenemos que generar ese espacio para escuchar a todos y que podamos construir, ¿no? Al final, nuestro objetivo desde Novagop es generar un input adicional que sea útil, ¿no? Un ejercicio de participación directa en el que vamos a dar esa voz y ese protagonismo a las personas jóvenes y que sea útil para los decisores públicos. O sea, el ejercicio democrático es necesario en sí mismo y es lo que nosotros promovemos, y lo que intentamos es que sea útil para diseñar esas políticas públicas de vivienda del futuro, ¿no? Que todos tengamos acceso a una vivienda digna, que los trabajos, abordar el problema de la precariedad laboral, ¿no?, sobre todo juvenil. Son diferentes retos que estamos y que vamos a tratar y abordar con el fin de que después de ese marco exploratorio que hemos generado, de descripción de posibles medidas de toda tipología, ¿no?, enfocado también en modelos europeos, pues sean los jóvenes los que nos digan qué medidas les parecen que van a ayudar a solucionar el problema. Entonces, con todo ello, y ya concluyo por no extenderme, lo más importante es que lo que sí hemos identificado es que es una materia y una problemática multidisciplinar. No solamente cuando hablamos de vivienda, no solamente afecta a nivel estatal la vivienda, ¿no?, afecta el Ministerio de Reto Demográfico, el de Trabajo, el de Hacienda. Al final hay una interconexión de materias en el que no podemos abordarlo sin tener en cuenta el Ministerio de Juventud. O sea, hay una serie de actores que hay que contemplar. Y luego en los distintos niveles, tanto estatal, autonómico y local. Sobre todo en el ámbito de vivienda, el ámbito local es fundamental porque tiene la competencia de urbanismo, de un montón de áreas, y por eso nosotros desde el laboratorio estamos en estrecha colaboración con los ayuntamientos, con los diferentes ayuntamientos que forman parte del laboratorio. Y bueno, al final lo importante es que estamos hemos terminado la primera fase de análisis de research, y ahora mismo estamos en la co-creación, para que luego todo esto al final sea útil. Entonces, bueno, ese es un poquito lo que estamos haciendo desde Novagop, y ahora súper comprometidos con este laboratorio que al final pues está diseñado por y para los jóvenes. Pues muchísimas gracias, Diana. Y Bernardo, igual desde Living Lab, en comillas, no sé si por la cercanía o por la parte de cercanía con el colectivo joven, bueno, o no sé si habéis reflexionado también en este sentido.
Sí, claro que sí. Y lo que más me impresiona es que qué bonita es esta conversación, ¿no? Porque al final yo siento que es esas alianzas que estaba mencionando María Pía que son absolutamente necesarias. En particular, pienso que nosotros desde el Departamento de Educación y otros tenemos una cercanía con agentes sociales que son un poco los ojos, los oídos, los corazones que están ahí palpando la realidad de estos jóvenes en algunos de estos barrios desfavorecidos y entonces para nosotros ellos son aliados extremadamente importantes porque a veces pueden vivenciar, ¿no? Y viven de cerca los dramas de la juventud de hoy. Y entonces, nada, por nuestro lado es sencillamente continuar a formar estas alianzas, estos espacios de encuentro, estas colaboraciones para entender mejor la pregunta que hicieron de Aragón, ¿no? ¿Qué está pasando en estos barrios, ¿no? Y entonces que los agentes sociales, que las perspectivas de los jóvenes, que, que, que todo se una para después sacar adelante ciertas iniciativas y no como tal vez este creo que es el reto de comillas, ¿no? Que siempre se enfocaba desde un departamento, tal vez no. Ir transversalmente, porque sabemos que son temas que tocan diferentes áreas del conocimiento. Muy bien, Bernardo, pues muchísimas gracias. Y sí, o por parte de GIS, desde vuestra perspectiva, ¿habéis tenido ocasión de trabajar en este sentido o vais a hacerlo? Hemos trabajado, fíjate, de manera indirecta, igual que en el envejecimiento, ¿no? Es decir, a través de las temáticas en las que hemos trabajado y de la manera que hemos trabajado los retos para hacer las convocatorias, ahí nos ha entrado este colectivo de jóvenes en general, ¿no? Y la verdad que nos sorprendió muchísimo ya cuando hacemos esa etapa de investigación para definir el primer reto, en el que cuando hablas y todo el mundo está de acuerdo, sí, vamos a hacer un reto sobre soledad no deseada porque va a integrar, ¿no? Porque parece que de per se, ¿no? La parte social y sanitaria van a converger y encajaba muy bien en la idea esta de atención integrada y empezamos a hacer investigación y nos damos cuenta que es que el colectivo con mayor impacto en soledad no deseada no son las personas mayores. El pico más alto de la curva eran adolescentes de 16 a 24 con una tipología totalmente distinta y los acondicionamientos que llevan al sentirse solo en un caso y en el otro era muy distinto. Muchas veces había jóvenes, ¿no? Y sobre todo, yo creo que Civic, en el que habéis hecho más, seguramente habéis profundizado más en el tema de la soledad no deseada en jóvenes, seguramente lo habéis visto, ¿no? Que en muchos casos estos jóvenes no solamente es porque estén solos como aislamiento, sino que a pesar de estar mucho en comunidad, tienen el sentimiento de falta de comprensión, de no compartir valores, de que no los entienden y por lo tanto esta soledad se ha de trabajar de otra manera. Por lo tanto, me parece, en el primer reto, ¿no? Y tuvimos un proyecto interesante que se llama Zona Mood y era un proyecto en el que querían intentar, a nivel, para evitar el sentimiento de soledad en la adolescencia, trabajaban a nivel de quinto de primaria de forma muy colaborativa en el que participaban escuela, atención primaria, profesores, tutores, la psicóloga de la escuela y después también las familias y los alumnos en este sentido, ¿no? Y, Joan, mira esto que me está pasando. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos, sí, ningún vale, problema. Me ha desaparecido la pantalla. Yo no os veo. No sé, he pensado, he pensado, me he quedado en negro y digo, a ver, igual me he salido yo. Yo no he tocado nada, pero para fenómenos. Sí, no, es un elemento innovador. Sí. No, y además en este proyecto que os explico era también muy interesante porque dentro de los mismos colegios los alumnos de quinto de primaria tenían un referente que era de los de bachillerato. Es decir, que tenían un influencer, una persona con la que podían compartir, que hablaba su lenguaje, que entendía de esas cosas que les podían estar pasando. Y fue como muy interesante, ¿no? Y este es uno de aquellos que comentaba de que hicieron, promovieron la detección precoz en soledad no deseada en jóvenes y fue como muy interesante. O sea que sin entrar nosotros directamente en el colectivo, nos hemos encontrado con esta
con este colectivo en las convocatorias. Y en la segunda también tenemos 2 proyectos muy interesantes, uno que es Resilientes y otro que es Wanao. Los dos muy enfocados a un entorno vulnerable. Y nos hemos encontrado, no porque los hayamos buscado activamente, porque hay una gran diferencia entre, creo que lo que vosotros vosotros lanzáis actuaciones en colectivos directamente, nosotros lanzamos temáticas para convocatorias y el colectivo nos llega a través de la temática, ¿vale? Son enfoques como distintos, ¿no? No hemos hecho una acción dirigida a jóvenes, pero nos han llegado estos jóvenes a través de las temáticas de los proyectos, ¿no? En este caso de la segunda convocatoria decía, ¿no? 2 proyectos con esta complejidad de familias y colectivos jóvenes muy vulnerables, ¿no? Wanao es en infancia y lo que hacen es asesoramiento a las familias para que los niños, en vez de estar viviendo en una protección de una degaya y tal, puedan seguir viviendo con acompañamiento de las familias en su familia, con un acompañamiento muy cercano, muy de psicología, de colectivos que ellos consideran su familia cercana, que puede ser una vecina, una tía o, no sé, alguien que vive más lejos pero que coinciden en algún momento y que las familias deciden que ese sea su familia cercana, próxima, ¿no? Y luego el de Resilientes es también es un proyecto que está destinado a cómo ayudar a jóvenes extutelados a hacer frente a todos aquellos traumas que han vivido para poderles enfocar más a la vida real, poder tener una vida significativa, una vida en la que puedan encontrar un trabajo y que sus miedos y sus traumas se puedan superar. Y lo hacen a través de utilizando una tecnología de salas inmersivas 360 grados con las que con un educador y un psicólogo trabajan los contenidos y evidencian situaciones que ellos han vivido, pero la están viendo acompañados y lo están valorando, están haciendo una interpretación y es muy interesante. Y además en este proyecto los propios adolescentes que participan tienen la posibilidad no solo de ver y vivir estas situaciones en una sala inmersiva, sino que ellos mismos pueden ser creadores de realidades suyas para poder compartir con otros adolescentes. Y hemos tenido la oportunidad de ver familias en las que un adolescente pues, ha grabado un vídeo y ha hecho una recreación de su día a día con su familia y las dificultades, ¿no? Con lo cual es un proyecto súper interesante. No me quiero alargar más porque son proyectos que de verdad a mí es que cuando los explico se me pone la piel de gallina porque me vienen imágenes de las cosas que he visto y me emocionan, evidentemente, ¿no? Pero creo que, como decía, sin estar enfocados directamente a este colectivo, los hemos tratado, estamos trabajando con ellos. Me parece súper importante una cosa que has dicho tú, María Pía, y es ese diálogo pensamos que hablamos y los consideramos, ¿no? Y creo que Diana también hablaba de esos jóvenes y Jesús, ¿no? También decir, esos jóvenes han de estar en el centro, han de ser los protagonistas. No podemos crear cosas para ellos sin ellos. Está clarísimo, no los acabamos de entender. Necesitamos esa colaboración, ¿no? Y cuando tú, María Pía, decías, ¿no? Ese diálogo más cercano y más intenso, ¿no? Esto me ha venido una imagen que hay una serie de Netflix que seguramente todos habéis visto y tal, que es Adolescencia. Y si no la habéis visto, aquellos que trabajéis en estos colectivos, creo que es muy interesante de verla. Hay un momento en que no la voy a explicar por si alguien no la ha visto, no hacer spoiler, pero hay un momento que hay, unas entrevistas entre la policía y unos adolescentes, ¿no? Y es curiosísimo cómo la policía está interpretando unos hechos que no tienen nada que ver porque no está ni entendiendo, está revisando sus correos, sus WhatsApp, sus comunicaciones, sus redes y está haciendo una interpretación de una realidad que no es la real. Y es gracias a un adolescente que le explica, no, es que esto quiere decir, cuando pone A quiere decir blanco, cuando pone B quiere decir negro y por lo tanto la lectura que estáis haciendo es totalmente errónea. Entonces esto, ¿no? Cuando lo has comentado, María Pía, a mí me ha venido ese flash y me parece fundamental, yo diría, súper importante para hacer frente a estos colectivos de jóvenes, ¿no? Despriorizados, vulnerables, de barrios no más trabajadores, con más dificultad, ¿no? Es decir, diálogo y protagonismo. Yo estoy convencida cuando tú pones a las personas y les preguntas qué quieren
y hablas su lenguaje y bajas a su nivel, porque muchas veces tendemos a que ellos suban al nuestro, queremos que nos entiendan. Y esto creo que es algo que pasa tanto en los dos colectivos que hemos hablado. Cuando hablamos con personas mayores también los infantilizamos, ¿no? Hay un tema de que les hablamos de manera distinta, ¿no? Hay que escucharlos, hay que dejarles, y hemos de ser nosotros, ¿no?, los que nos adaptamos y escuchamos a los jóvenes cuando toca o a las personas mayores cuando tocan, porque en ambos casos van a aportar muchísimo en la definición de estos procesos de co-creación que queremos y que sean participativos. Y me callo, ¿no? Porque si no nos van a hacer. Pues la verdad es que podríamos seguir escuchándote y al resto horas, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que vamos a cerrar ya la jornada porque nos hemos pasado además del tiempo. Sí, perdona, Jesús. Que quería solamente hacer un comentario al hilo de Diana, que hablaba de seleccionar bien el mapa de actores, ¿no? Nosotros que tenemos tanto recorrido en participación ciudadana, tenemos claro que el mapa de actores es clave en cualquier proceso participativo. Para montar un laboratorio, en gran parte el mapa de actores es clave, ¿no? A quién invitas y cómo. Venimos arrastrando siempre el dilema entre la participación de ciudadanos que están estructurados formalmente en asociaciones, entidades, clubs, lo que sea, ¿no? Y la ciudadanía no organizada, entre ellos los jóvenes no organizados. Entonces, yo creo que este es un elemento que yo creo que hay que tener muy en cuenta, porque las nuevas formas, los nuevos lenguajes y también las distintas expectativas que tienen los jóvenes organizados y los que no lo están, hay que tenerlas muy presentes a la hora de montar, yo creo que cualquier iniciativa, ¿no? Un proceso participativo o lo que sea. Y muchas veces los que más interesa que participen están en la plaza, están en la bolera, están, bueno, yo qué sé, están en un club están de bares o están en otro lado, y quizá ese trabajo de motivación desde sus lenguajes sería interesante. Incluso las redes sociales, utilizarlas también como forma participativa, todo lo digital, ¿no? Bueno, no sé, esto me ha venido a la cabeza hablando también de, por supuesto, respetando y atrayendo a la gente organizada. Y otra segunda cosa que os quería comentar, como riesgo grande, al menos tenemos los técnicos y los funcionarios públicos, que muchas veces nos toca movilizar proyectos, laboratorios, procesos, etcétera, cuando a veces desde la política pública hay contradicciones en la narrativa y contradicciones en la práctica. Entonces, se desmantelan los consejos de la juventud o, yo qué sé, es un ejemplo, ¿no? O se modifica no sé qué y por otro lado hay que implementar no sé qué. Y entonces nos encontramos muchas veces con contradicciones, ¿no? en la labor, que tenemos que ser en ese sentido para mí creativos e innovadores para ver cómo se sortea y se logra articular en beneficio de la gente, que es para quien trabajamos. Realmente esa reflexión. Nada, muchísimas gracias, Jesús. Bueno, comentaros ya para cerrar que en los cuestionarios, en el cuestionario que hemos lanzado para que participara el resto de personas que están escuchándonos hoy, bueno, pues los comentarios han estado bastante alineados con vuestras intervenciones, foco en la atención a los colectivos, ese acompañamiento, educación, la formación y, bueno, escucharles y entender desde su punto de vista, ¿no? Cuáles son sus problemas y cómo abordarlos, ¿no? Y cómo para ellos se podrían plantear soluciones que sean eficaces, ¿no? para ellos. Bueno, pues cerramos por hoy esta jornada. Seguramente nos volveremos a ver por el camino, ¿no? de la innovación social. Otra vez, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante y muy relevante todo lo que nos habéis contado. Ya nos hemos presentado un poco, digamos, entre todos en sociedad, ¿no? Y seguiremos trabajando juntos seguramente y colaborando. Muchísimas gracias y que tengáis muy buen día, muy buena tarde. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Cuidaros.